Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Bueno, vengo aquí con el objetivo de hacerte una pequeña entrevista, pero que nos platiques más que nada cómo te movías en la ciudad, digamos, de 1970 y cómo ha ido cambiando la ciudad en grandes aspectos, porque ha habido muchísimos cambios pequeños y grandes, hasta ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Que tú nos digas, por ejemplo, cómo te movías cuando estabas quizás en la secundaria o en la prepa, que ibas de un lugar a otro. ¿Cómo te movías? ¿Cómo era tu medio de transporte o cómo te desplazabas? ¿Qué te diré? Pues cuando estaba chiquito, en la secundaria yo trabajaba en el centro. Aunque me quedaba muy cerca la escuela, después de comer me iba a trabajar a una tienda que tenía mi papá en el centro y tomaba un camión aquí en la esquina que se llamaba Angulo Mina Aiza y se iba por todo Garibaldi y regresaba por todo Angulo, era ida y vuelta y ese es el que Ok. utilizaba. Y eran camiones pues muy viejitos y muy incómodos, Claro. pero funcionaban bien. Gracias, Francisco. ¿Te acuerdas en qué año más o menos se inauguró la Glorieta Minerva como tal? Uy, jole, no, bueno, pues a mí realmente la inauguración de la glorieta no me tocó, pero sí me tocó la reducción, porque antes era una glorieta muy, muy grande, muy amplia, y se hizo más chica precisamente para mejorar la circulación alrededor de ella. Y eso fue como en el 76, más o menos. Ah, ok, Francisco. Y por ejemplo, antes pues no había tantos carros como lo es ahorita. Nada más te platico, son 350 los carros que se incorporan a la ciudad diariamente. Entonces, eso ha hecho que la ciudad crezca en infraestructura como lo son puentes, túneles. De que tu memoria te hace recordar alguna inauguración de algún puente o túnel importante que tú te hayas acordado que antes no existía y ahorita ha mejorado pues el tráfico vehicular. Sí, cómo no, me acuerdo, algo que me llamó mucho la atención y fue fundamental fue los túneles que se hicieron a lo largo de López Mateos Sí, hasta Plaza del Sol, y después de Plaza del Sol ya siguió otra etapa, pero digamos hasta Plaza del Sol son como unos 3 o 4 túneles, inclusive uno pasa por abajo de la Minerva, otro en Chapalita y hay otro más adelante, hasta llegar a Plaza del Sol. Ahí fue muy importante porque tuvieron que hacer una obra muy importante porque ahí iba el colector de agua. Entonces se tuvo que mover el colector para poder hacer el túnel. Y eso ayudó a la circulación de manera importantísima porque uno entraba ya aquí en Angulo y ya salías hasta Plaza del Sol sin ningún semáforo. Y antes eran 6 o 7 semáforos y tardabas 40 minutos a veces hasta llegar a Plaza del Sol. sí, era Y recién inaugurado fueron en 10 minutos estabas. claro. Entonces ayudó muchísimo. Y en cuanto a puentes, bueno, sabemos que el más reciente fue que el que se inauguró en el corredor Lázaro Cárdenas y Vallarta, que fue el Matute Remus. ¿Por qué la gente como que se oponía a la construcción de este túnel? O sea, eran muchos los que estaban en contra y la minoría, a lo mejor los que estaban a favor. ¿Por qué crees que fue esa como Yo, disputa? yo creo que más bien pocos estaban en contra, pero esos pocos hicieron mucho ruido y se agarraban de cualquier cosa para que no hubiera obra pública. Inclusive había un árbol de hule que estaba estorbando un poco, hicieron un relajo tremendo para que no siguiera la obra, pero siguió y se hizo. Y pues sabes, las obras se tienen que hacer Claro. pese a los problemas sociales que haya. El puente que dices tú, que es el atirantado que le decimos, pues es un puente que ayudó a la circulación de manera importantísima, Sí. porque fueron 2 túneles y un puente. Y después se hizo otro más adelante y ahora tenemos que, digamos, de Pinar de la Venta a Chapala, podemos cruzar toda la ciudad sin necesidad de un semáforo. Claro. Aquí lamentablemente siempre vamos atrás de todas las obras. O sea, cuando hacemos algo ya se necesita otra más moderna. Lamentablemente así es. Okay. Y en cuanto a la movilidad, por ejemplo, ahorita ya sabemos que existe pues el Google Maps, el Waze, para ver los mapas, todo eso ahorita ya es muy fácil. ¿Cómo era antes el ir de un lugar a otro sin tener, por ejemplo,
conocimiento de una ruta, a cómo llegar, ¿te perdías muchas veces o cómo era eso, pues, en tus tiempos? Pues te perdí. Bueno, no era tan grande la ciudad y la ciudad siempre ha sido muy cuadrada. Inclusive hasta nos sabíamos de memoria a veces las calles de Federalismo, cómo se llamaban de oriente a poniente o de norte a sur, nos las sabíamos de memoria. Inclusive de la calzada Independencia hacia, ¿qué te diré? Hacia el otro lado de la ciudad, pues eran por números. Entonces era 2, 4, 6, 8, 10, la 42, la 44 y así se facilitaba. Pero sí era, y sí te perdías. Lamentablemente la ciudad nunca ha tenido una señalización adecuada. Sí, sí, claro. Y por ejemplo, a ti te servía, ya ves que en el radio, Notisistema informa y te viene, evite tráfico en esta zona. ¿Te llegó a servir alguna vez esas indicaciones o realmente A mí no. no mucho, verdad? A mí no mucho. Ahora ya con las aplicaciones nuevas del iPhone y de ese tipo de Sí. tecnología, pues sí te ayuda. Porque Claro. estás viendo todos los problemas viales que hay en diferentes puntos. Ok. Pues muchas gracias, Francisco. Es todo por el momento. Agradecemos mucho tu tiempo. Que tengas muy buen día. No, pues al contrario.